Neutralizando a Cáscara. Viene el avance del equipo de Villa Alta. Villa Alta con la pelota. Villa Alta encara antes. Hay una falta que marcan los oficiales. Y la pelota, como hay faules acumulativos, todos son tirables. El número 8 se prepara, ese es Villa Alta. Respira, se toma su tiempo. Bonito tiro, no hay efectividad. Viene el segundo intento para el número 8 de Villa Alta. Prepara, observa el panorama. ¡Adentro! Ahí estamos, bonito partido que tenemos en la libre varonil. Viene San Juan Buquila. Viene Juanito, número 5, al 4 de la colita. Pierde la pelota y lo tiene Villa Alta. Villa Alta, el abordaje, les está saliendo bien las cosas. Al número 1, le va a poner un poco de freno, velocidad, depende de él. Observa, se aproxima. Está emocionado este jovenazo. Ahí perdió inocentemente el avance. Viene a ver San Juan Fuquila, a ver cómo se la cobra. A ver de cuánto va a ser la factura. Recupera inmediatamente el número 15, robo de pelota, el número 15. 15 con la pelota. Así que el número 15 se tarda, frena, encuentra el receptor. Número 19, el número 8. 8 con la pelota, Villa Alta. Villa Alta por ahí. Casi vuela el número 11. Quitándole la oportunidad de la recepción para Villa Alta. Ahí estamos observando. 1 minuto y 20 segundos. Hasta ahorita, tiempo corrido, 4-10 el marcador. 4-10 el marcador, va ganando Villa Alta. Por el momento, en un 2-3 también las cosas pueden cambiar. Ahí estamos observando, señoras y señores. Ahí va. Es el segundo, tercer partido. Bueno, el primero, el segundo que tenemos realmente, porque los demás se han ido al agua. Ahí está, señoras y señores, tiempo corrido, dicen los oficiales. Bueno, vámonos. Bien, entonces, ahí Villa Alta, número 1, al número 8, ahí buscando el 1, antes. Ya hay una marcación que hacen los oficiales, avanza Cáscara. El tiempo se está terminando. De 3. Lástima que no entra. Contra remate. ¡Falta! Eso es bueno para Cáscara. 6-10. Puede llegar a 7. Ahí están, señoras y señores. Ahí estamos observando. Viene el tiro adicional. Esto es bueno para Cáscara. Prepara. No, quiere 2. Falta. Eso es inteligencia pura. Ahí vamos. Jugando con el tiempo. ¿Dónde se cometió la falta? 10 segundos. 6-10 el marcador. Preventivos número 7. Hubo una falta que era muy necesaria porque si no el tiempo se acaba. Eso es ya tener colmillo retorcido. Van a jugar sobre los 10 segundos. Obviamente vienen tiros libres para el equipo de Villa Alta. La esperanza de Cáscara es que no los meta. Por eso la falta. Viene Villa Alta, prepara, metralla, apunta. Adentro. 11-6 el marcador. Viene el segundo intento para Villa Alta. Es el 15. El 15 observa el panorama. Ahí se concentra de más. Adentro. Tiempo fuera. 6-12 el marcador. 6-12. 10 segundos. 2 de 3. Y con eso. Pero bueno. Se complica la situación. Bonito partido que estamos observando en esta mañana fría aquí en Tlahuitoltepec. Y decía nuestro amigo Vladimir que viene desde San Pedro, Ocotepec, viene viajando, dice que se viene en redila, tiene gripa, le dio más gripa, posible que mañana tenga fiebre.
Bueno, esperemos que no, Vladimir, esperemos que no. Anda agrupado, se encomendó a la Virgen de Guadalupe y ya con eso seguro sales. Vámonos a jugar los últimos, el último avance, 3 segundos, un triple, no hay más, es un triple, ahí viene el tiro, no hay nada, se termina, señoras y señores. Venga los aplausos, querido público. Hemos visto un partido aguerrido. Así se tenía que jugar, fuerte, ríspido, cerrado. Porque son dos grandes equipos que se encontraron, Villa Alta contra San Juan Buquila Mijes. Vámonos, siguiente partido. Ahora sí viene Zancudos otra vez. Zancudos contra... Hay las monedas que se cayeron, ¿dónde? Vámonos, Vladi. ¿De qué? ¿De 5 o de 10 pesos? 5 pesos sirven para ir al baño. Imagínate, si no tienes esos 5 pesos, ¿dónde? Pero bueno. Así es, compa Ramulfo. Así es, señoras y señores. Esto se puso buenísimo. Pero un equipo tenía que llevar la victoria y se lo llevó el equipo de Villa Alta. Así que vamos con otro partido más, Zancudos de Santa Cruz y el equipo del centro, parece que son los... A ver, ¿cómo se llaman? Por ahí se nos auxilian. ¿Cómo? Hernández, los Hernández. No, ahorita. Los Hernández Banda. No, Vladimir, tú ya estás en otro lugar. Sí tiene fiebre, Valentín. Que diga, Vladimir tiene fiebre. Que son los Hernández Banda. No. Ahorita ya no lo vemos. ¿Cómo se llaman? Arturo, regidor de deportes, ¿cómo se llama el equipo? Hermanos Hernández Brothers. Oscar, ¿cómo se llama tu equipo? Hey. Cannabis. Marihuana. Cannabis, los cannabis. Son puros Hernández, ¿verdad? Si no me equivoco. Los... no, ya dijeron que no. Más altos. Adelante, Vladi. Vámonos, partido. Dicen que no, así que vienen combinados de diferentes apellidos, pero la mayoría son de apellidos Hernández. Así que, señoras, señores, Cannabis contra el equipo de Zancudos. Va a estar buenísimo el partido. Así que vamos a presenciar entre Cannabis y Zancudos. Allá vemos el Chino, lo hemos visto jugar en varias comunidades o en diferentes pueblos. Así que esto se va a poner buenísimo, señoras y señores. Va a estar buenísimo el partido. Cannabis, Zancudos. Ya los árbitros dicen, vámonos, señoras y señores. No, el regreso de Oscar. Viene regresando de una lesión, el número 2. Prestenle atención. Que haya suerte para Oscar, número 2. Ahora sí, qué bueno, por el bien del deporte. Taui estuvo ausente, ahora sí ya está, ¿verdad? Ya lo observamos. Algunos datos que vamos recordando. Bienvenido, Oscar. Ahí está nuevamente. Que haya buen partido. Bonito espectáculo que arma Oscar. Adelante, Vladi. Gracias, compañero Rodolfo. Ya está el muchacho entonces, así que qué bueno. Está bien, está el 99% a jugar uno para que descanse unos segundos, 1% nada más. Sale pues. Vámonos al partido, señoras y señores. Partidazo de estos muchachos. Ahorita lo vamos a ver cómo vuelan los Zancudos. Y por el otro lado, Cannabis. Así que, señoras y señores, que vengan los aplausos para ambos equipos de Tlahui. Ahí están en la cancha, Santa Cruz y Centro. Vámonos entonces, señoras y señores. Bonito partido. Vemos el salto de 2. Cannabis, luego el número 2. Cuidado,
cometió la falta. Ahí va cojeando, cuidado con la rodilla o el tobillo. Así que señoras y señores, este partidazo está buenísimo. Zancudos, el pase, el 10, el 13, el 15, pierde balón, lo tiene Cannabis. El número 2, y ahí está la canasta. Va cojeando como él puede, como el Chucky del fútbol mexicano. Él no descansa, él corre, sube y baja. Ahí está el equipo de Zancudos. Y ahí tenemos bonita jugada del número 3 de Cannabis. Frena, entrega al chino. El chino con el esférico. El número 2, una finta, entrega a su compañero y con la ayuda de la tabla consigue una canasta. Cannabis. Ahí tenemos el equipo de Zancudos. Le dice su compañero, vámonos, ánimo. Ahí está el número 9. El 9 quiere bailar con el esférico. Antes entrega el número 5. De igual forma quiso hacer. Pero a ver qué indican los árbitros. Balón para Zancudos. El número 5, saque lateral. El número 5 se da la vuelta. Entrega. El número 13 pasó como pudo. Falla el tiro. Y Cannabis tiene ahora el esférico. Pasó el 7, el 13. Bonita jugada. Y ahí está la canasta. Ahí están los aplausos del público. Así que traigan la bebida calientita. El ponche, el café, con piquete o sin piquete. Servicio social allá a los amigos que están vendiendo en el corazón de Tlahui. Hay un 2. Y de acuerdo a la alternancia me parece que balón para el equipo de Zancudos. Hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera. Ay, qué partidazo, señores, 6-0. 0-6. Así que Cannabis son puros jóvenes. Así que ellos no le piensan enfrentarse con otros señores de este nivel de categoría de libre. El número 13, pase picado allá con su compañero. Regresa el esférico 13. El 13, el más alto del equipo, ahora el chino. Se da la vuelta, bonita jugada. Dice el árbitro que hay falta todavía. Así que hay 2 posibles. Vaya, qué partidazo estamos presenciando, señoras y señores, en esta hermosa mañana. Hoy. Ahí está, un punto más. $9-0, así que cuidado. Me parece que 10-0. Un knockout técnico que estaríamos presenciando, que estaríamos escuchando, que estaríamos viendo. Vemos el número 13. El lanzamiento, no hay nada. Y a ver qué va a hacer. El número 13, está en la línea de tiros. Vemos, y no hay nada, lo tiene Cannabis. Y recuperó. ¡Ay! Me parece que doble falta. Es lo que señalan. Sí, hay doble falta. Por lo tanto, aquí estos muchachos ya se conocen. Dice, al rato nos vemos, pero allá tomando un ponche. Porque así es dentro de la cancha, pero más tarde ya eso ya no se da. Es lo más bonito. Así es el deporte. Ahí está el número 3, falla y lo tiene. Falta, dicen los árbitros. Ahí dice el 13, le dice el árbitro, me jalaron del brazo. Yo marqué, dijo el árbitro, por lo tanto balón para Zancudos. Ahí tenemos uno de 3, no hay nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Cannabis. El saque lateral.
El chino, allá se la seña buscando al compañero. Y si no el anillo, el número 2 base picado. Y bonita jugada, bonito pase, pero no hay nada. Aquí mi compa casi se quiere arrancar el gorro al lado mío acá porque está apoyando a su primo, dice. Ni modos, así es esto. Vaya el tiro, lo tiene Zancudos, el número 13. Ay, 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 ay. Estos muchachos por eso llevan el nombre Cannabis. Y Zancudos casi vuelan en 3. Y ahí está la canasta. Ahora sí, señoras y señores. Chapulines, licántropos a la cancha. Un knockout técnico entonces. Los aplausos, querido público, los aplausos. Acaba de ganar el equipo de Cannabis. Ni modos. Ya anunciaron otros 2 equipos en la cancha. Así que se va preparando compa Ranulfo, porque vienen otros 2 equipos que van a estar de igual forma. Buenísimo. Lamentablemente los Zancudos no pudieron encestar y Cannabis aprovecharon las ocasiones y de esa manera avanzan. Adelante compa Ranulfo. Gracias, amigo Vladimir. Licántropos, los que chupan la sangre. Sí, ¿verdad? Son los licántropos. Contra el equipo de Chapulines. Agua, Chapulines. Ahí llegaron los licántropos. ¿Dónde son los compañeros? Ah, no, sí, ya vimos. Está Chano por ahí. Luego van cambiando de equipo. Quien viene bajando. Así que bonito uniforme que presentan el equipo de licántropos. Ese no es del Lalo, ¿verdad? No, Lalo estaba de este lado. Este sí es otro equipo. Ahí vemos a Johnny. Bueno, bonito partido se va a presentar. Sí, es el equipo de Lalo. Ahí está Lalo. Ya migraron para licántropos. Antes tenían otro nombre. Pero ahora la realidad es que se llaman los licántropos de Tlahuitoltepec. Del otro lado está el equipo de Chapulines. A la gente que está en casita todavía, véngase, no hace tanto frío, de hecho ya no se siente frío. Ya todos aquí estamos emocionados, metidos al partido. A reportar jugadores. Ahí estamos, señoras y señores. También la gente que lo está siguiendo la señal de Ayuk TV. Ahí está el gran camarógrafo. Él lo llevamos a Tama. Aguantó hasta la 1, hasta las 2 de la madrugada. Baile que baile para quitarse el frío. Ahí está. Jovencito que le gusta la cámara. Seguramente estudiará comunicación. Ya lo sabe desde ahorita, su tío lo anda ahí yendo y trayendo para que vaya aprendiendo poco a poquito. Y ahí ya lo tenemos, concentrado, serio. Parte del equipo de Ayuk TV, la gente que transmite básquetbol, fiestas y todo lo que se atraviese, todo lo que le puede interesar a la gente que está en otras latitudes. Está en Facebook Live. Está en Facebook Live y también estás en YouTube, Memo. También estás en YouTube. Órale, Ayuk TV. Viene Chapulines contra licántropos. Libre varonil. Guapo contra dibujos. Libre varonil. Dinos contra pulqueros. Libre varonil. Y Tamazulapan contra Cáscara. Tamazulapan contra Cáscara. Son los siguientes 4 partidos que tenemos. Se juega, se va por default o hay knockout técnico. No veo otras posibilidades. Ahorita pues ya se va a jugar. Eso es bueno para el deporte. Porque si no se juega nos quedamos con este sabor de boca. Que luego pues uno dice, hubiera querido ver el partido. Pero bueno, saludos ahí a nuestro compañero Rubén Martínez, muy solitario, anda de autoridad, así que no está narrando porque tiene que estar serio
concentrado, resolviendo situaciones. Bueno, falta el café, amigo Rubén. Ahí está, él trae el café, es buena onda. Así que por allí. Señoras y señores, en breve ya estaremos con el equipo de Licántropos. Bonito uniforme. Licántropos contra Chapulines. El equipo de Lalo, el equipo de Chano, el equipo que anda allí. Tenían otro nombre, pero ahora ya son Licántropos. Juegan bonito. Han ido creciendo poco a poquito, ya están. Ahí estamos observando el panorama. A que todos eran chapulines antes. No, entonces ya. Pero bueno, también se vale cambiar. Hay que ir avanzando. Bien, entonces, brinco entre dos, hay pelota en el aire. La pelota lo va a tener el equipo de Licántropos. Con Chano. Chano, empresario por cierto. Empresario de mezcal. Se levanta Licántropos. No hay nada. Recupera la pelota rápidamente el equipo de Chapulines. El 9 buscando al 8. Buscando aquí en el receptor. Manotazo que mete Chano. Rápidamente Johnny se aviva. Johnny se va a meter. No logra controlar el bote de la pelota. Ahí está Chano. Inmediatamente buscando por dónde. Retrasa un poquito con Leo Enrique. Este es el número 8. Leo Enrique. Buscando, observando por dónde encuentra receptor, no hay nadie, se aparece el 11, lanzamiento del 11, contra remate tampoco, la pelota en disputa, sigue a favor de quién, de Licántropos, con Johnny, el número 1, se lo pasa al número 12, este le apodan el Rambo, no sé su nombre, pero le dicen Rambo, así se llama, no le hagas, en serio, bueno, Rambo. Avanzamos bien el ataque rápidamente el equipo de Chapulines. Leo Enrique. ¡Ja, ja! ¿Dónde salió Lalo ahí? Levantando la mano. Lástima que cometió la falta, pero bueno, ahí va avanzando el equipo de Chapulines. El número 9 se perfila de 3, no hay nada. Recupera rápidamente el Licántropo para Johnny. ¡Ja, ja! Ese Johnny dice, pide tiempo porque si no traigo mantequilla en las manos. Son los nervios. Lleva 2 recepciones fallidas nuestro amigo Johnny. Ahí estaba. Ahí algo le sucede. Saludos a la gente que ya está aquí al contorno de la cancha municipal. Este es el santuario Tierra de Campeones. Copa Benito Juárez, Copa Ayú, Itlahuitoltepec lo han logrado. Y ahí hemos estado emocionándonos, gritando, llorando. ¿Qué más hemos hecho? Varias cosas. Y la gente lo ha vivido y nos da mucho gusto. Que cuando se obtiene un primerísimo lugar, por eso le pusieron Tierra de Campeones. Qué bueno, mensaje para los niños, las niñas, para que se preparen con ahínco. Avanzamos, bien entonces, ahí Chapulines el número 11, corpulento el jugador, se levanta, no hay nada, rápidamente la pelota lo tiene el equipo de Licántropos, viene Johnny más inspirado al número 12 Rambo con la pelota, ahí por un costado para Lalo, Johnny es certero, así lo hace, mucha velocidad que le meten estos jovenazos al básquetbol. Es la nueva fuerza que viene creciendo. Viene Chapulines con la pelota. Para Leo Enrique, el 8. Se levanta. Lanzamiento, no hay nada. El 14. Tampoco ya lo tiene Licántropos. Viene Lalo nuevamente al abordaje. El de número 5. El 5 para Johnny. Se va a levantar. Prefiere. Aguanta la falta porque me lo empujaron. La falta fue del número 8. 8 con la pelota. Así que se va a la pintura el número 1, Johnny, bastante certero cuando está inspirado. Prepara, metralla, observa, apunta. Canastero por excelencia este número 1. En el segundo intento para Johnny. Prepara, observa, respira, se toma su tiempo, esa no entró. Esa desde acá se vio que se iba de un lado. Recupera la pelota Chapulines, hay una falta. Hay una falta el número 6 y va a ser saque lateral a favor del equipo de Chapulines. Ahí están los Chapulines.
9, bonito uniforme igual, avanza el número 9, va a encarar, este ya se fue, adentro. Ahí se taclearon entre el 23 y el 5, Lalo ahí le metió la rompehuesos, pero bueno, son jugadores y en este momento todo está caliente hasta los huesos. Avanzamos, viene el número 1 con la pelota, Johnny, movedor, observa, encuentra el Rambo, pase picado, la media vuelta 23, no hay nada. La pelota no tuvo mayor avance, así que el número 8 cometió la falta y sigue siendo para Licántropos. 3 minutos 20 segundos, Rambo tira de 3, adentro. Inspirados de estos jovenazos, 6-2 el marcador. Viene Chapulines, Chapulines le mete velocidad del número 9, el 9, adentro. En un ir y venir de canastas, eso es bueno para el deporte. Viene el avance de Licántropos, 12 con la pelota, 12 va a encarar, no, prefiere retrasar para con Johnny, nuevamente el 23 se tarda un segundo, nuevamente para Johnny, le dan la vuelta, paseando la pelota. ¡Ah! ¡Qué bonita recepción del número 6! Escondiendo la pelota Chano, pero bueno, se perdió. Viene el avance de Chapulines hasta la cocina. Hay una falta. Ahí le cometieron la falta y se viene a la pintura el número 11. Eso es bueno porque aquí empataría. Prepara, metralla, punta, falla. Al segundo intento. Segundo intento para Chapulines, prepara metralla, punta, adentro, 5-6 el marcador. Aquí ni por dónde pensar en un knockout técnico, aquí andan muy parejitos. Viene entonces el número 12, Rambo con la pelota, va a encarar, pase picado para Chano brinca a 2 metros, no les miento, lanzamiento, ahorita lo van a ver, este Chano. Solamente le faltan las alas para volar. Viene Rambo al número 6, el 6, ese es Chano resbalándose. Se están tacleando entre ellos, Allí para mí que esto es fútbol americano, pero bueno. Le digo que Chano trae el resorte integrado en las rodillas. Cuando estaba en el bachillerato lo veíamos. Avanza el número 9, este número 9 es el que encara, es el que se mete. Esta vez no pudo conseguir su objetivo. 1 minuto con 10 segundos y esto habrá terminado la primera parte. Falta toda la segunda parte. Viene el equipo de Chapulines con la pelota. Ahí el número 7 para el 11. Hay una falta que observa el oficial. Así que nos vamos con saque lateral a favor del equipo de Chapulines, número 14. Observa el panorama. ¿Quién encuentra el 7? Ahí para el número 9. Lanzamiento. No entra contra, remate tampoco. Muy fuerte ese tiro. Ahí se enlobó Licántropos al abordaje. 33 segundos. Falta. La falta del número 9 me parece. Exactamente, dice el oficial. Muy bien, gracias Memo. Bien entonces, lanzamiento de Licántropos, no hay nada. La pelota lo va a recuperar, es el equipo Rambo con la pelota buscando. Lanzamiento, no hay nada del 23, la pelota se detiene momentáneamente. Ya agarré otro celular, dije, ¿por qué no se desbloquea? Bárbaro. Vamos emocionados, viene el último avance, el número 14 de 3. Venga los aplausos, querido público, ¿qué le parece? Hay que darle su merecido aplauso, están jugando bonito partido que estamos observando entre Licántropos contra el equipo de Chapulines. 6-5. 6-5, ¿verdad? Sí, yo pensé que se me había ido un punto, no, 6-5. Así pasa cuando sucede. Sí hace frío porque cuando respiramos sacamos humito. Solamente pasa eso cuando hace muchísimo frío. Muy bien, vámonos, todo tuyo amigo Vladimir. ¿Cómo vas con la fiebre?
Ahí vamos, compa Rodolfo. Claro que sí, señoras, señores, vámonos. El equipo de Chapulines y Licántropos. Licántropos tiene el esférico ahora. La ventaja es por un punto nada más, así que Licántropo, mal pase, lo tiene Chapulines. Cuando vemos el número 11, el 11, un pase allá con el número 7, el 9, el famosísimo canastero, pero allá su compa falla la canasta. Por lo tanto, Licántropos tiene el esférico. El número 12, un pase, entrega allá a su compañero, pero parece que hubo falta. Así que con la neblina avanzamos acá en esta cancha municipal. Traigan la bebida calientita, así lo decía el compañero Ranulfo. Traigan una cobija, el gabán, y si no lo tienen, vayan al mercado. Ahí están la venta de gabanes, rebozo y todo lo que ustedes quieran entregar a la familia. Ahí está, vayan al mercado. Así que, señoras, señores, continuamos en esta hermosa cancha municipal en el corazón de Tlahui. Ahí tenemos el equipo de Chapulines. Recupera el esférico, 7 al 9, pero hay falta, dice el árbitro, por lo tanto, balón para el equipo de Chapulines. Chapulines tiene el esférico en la línea de fondo, el saque. Vemos el pase picado, número 9, el 9. Hay falta antes, por lo tanto, balón para Chapulines, señoras y señores. Allá hacen las señas los oficiales y se registran. Así que vemos el número 9 y no hay nada. Se da la mano, el saludo deportivo allá entre primos, entre hermanos. Y ahora sí, eso es lo que faltaba, el saludo nada más. Licántropos, cuando vemos allá el número 7, me parece, mal pase y roba el esférico número 9, frena Chapulines y lo aprovecha la ocasión. Gracias, dice él. 2 puntos más a favor de su causa. Vemos el pase del equipo de Licántropos, el número 12, roba el esférico, de nueva cuenta el número 9, 9, pase picado con el 11, falla, y lo tiene el 9, ¡ay! Una jugada de lujo, y la aprovecha el número 9, ya lo sabemos, ya lo conocen, el 9 de Chapulines. Licántropos ahora, vemos el número 12, frena, entrega, se va la lona, y se levanta el 9. Árbitro, estoy en la lona, dice, pero los árbitros no ven eso. Ven el esférico, ven las faltas. Allá el saque lo tiene el equipo de Chapulines, 7-9. El 7 frena, entrega el 11, el más ligero, tira. Y ahí está la canasta. Público, que vengan los aplausos, por favor, para ambos equipos. Licántropos ahora. Vemos el 12. Buena jugada que va a ser buscando triple. Frena, se da la vuelta, entrega el número 1. El número 12. No hay nada. Y lo tiene el 23. Pierde balón. Hay una falta. Parece que es técnico. Se marca una técnica ahí a un jugador del equipo de Licántropos. Así que ya está marcada y hay un técnico, así que cuidado. Acumulativos para Licántropo, próximos tirables. 7-12. Allá compas oficiales, favor. Tiempo fuera, se van a la charla. Y vienen otros 2 equipos después de este partido. Así que, señoras y señores,
Ahí está, solito el número 11 de Chapulines. Nada. Balón en poder del equipo de Chapulines. El saque lo tienen ellos en la línea de fondo. Ahí va el canastero del equipo recibiendo el esférico y entrega a su compañero. ¿Y qué va a hacer ahora? Buscando, pero ahora sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Le rozó tantito uno de licántropos. Así que balón para Chapulines. Chapulines, la neblina haciendo presente en esta cancha. Así que no le tengamos miedo. Ahí está el 9. El 9 frena y lo mandan a la lona. Parece que hay falta. Se marcan las faltas, señoras y señores. Cuando vemos el equipo de licántropos, el número 12. El número 12, bonita jugada. Pero antes hay una falta. Por lo tanto, balón para licántropos. El saque lateral lo tienen ellos. Ahí está el saque. Regresa el esférico. Ahora el 23. Un triple y ahí está. Cuidado, cuidado porque van 10 a 12. 10 a 12. Chapulines. El 7 frena, se da la vuelta y consigue. Allá gritó la señorita, ¡ay! Esto se pone buenísimo, señoras y señores. Seguramente, ahí viene con la familia, el número 7, pierde el balón del equipo de licántropos. Ahí está el número 9. Ahí están los aplausos del público. Es lo más bonito. Cuando vemos licántropos, el número 5, el 6, ahora su compañero pierde el balón, recupera, el saque es para licántropos, ahí está el número 5, contra remate del 23, no hay nada, ¿quién lo tiene? Licántropos, el número 6 buscando un triple, el 8 ahora, el 9, allá le dice, vamos, vamos. Vemos tranquilamente el número 8. Se da la vuelta, un pase picado, bonita jugada, lástima porque el 11 no la aprovechó. Y lo tiene ahora el 23, licántropos. 1. El 1, ahora su compañero buscando un triple, no hay nada. Recupera el 12. Y es para el tiro. Mal pase, no pudo llegar 23 por más que tiene la estatura. Me parece que hay tiempo fuera, tiempo solicitado, lo que indican los oficiales. Así que señoras y señores, se van preparando. Pendiente, vienen otros 2 equipos y esto se va a poner mejor porque conforme se va avanzando en la ronda de ganadores, pues esto automáticamente el equipo que va perdiendo estaría peleando en la ronda de perdedores, así que hay más batalla por ese lado. Así que señoras y señores, avanzamos al número 11. Se acabó, se termina. De nueva cuenta, los aplausos, querido público, para Chapulines y licántropos. Y ahorita que nos indiquen los árbitros quiénes vienen, me parece que la Uni de Benito Juárez contra, seguramente lo van a anunciar ahorita. Ahí está, compa Rodolfo, adelante. Exactamente, viene la UAPCO contra Dibujos. Ahí los jovenazos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca contra Dibujos son los que siguen, amigo Valentín. Dale, adelante. Gracias, compañero Rodolfo. Ya escucharon, señoras, señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. Traigan al abuelito porque recuerden, y hay que cuidarlo, porque bienestar está presente
en toda la República Mexicana. Cuiden al abuelito y la abuelita. Vayan comprándole su ponche. Y si no, vayan por su gabán. Adelante, compa Rodolfo. Eres bárbaro, Vladimir. Cuiden al abuelito porque vale 6,000 pesos para el próximo año. Si tiene abuelita ya son 12,000. Vladimir es todo un pillín para esas cosas. Pero bueno, ahí vamos. Neblina en la cancha, no veo. Yo pensé que me estaba desmayando, pero no. Es que hasta la luz ya se prendió. Y son que a las 11 de la mañana con 20 minutos y no se ve. Así está la neblina. Pero no hay mucho frío o cómo, o se siente. No, ¿verdad? ¿Tú cómo ves, Vladimir? No hay frío, compa Ranulfo, pero la neblina sí. La neblina. Dice aquí mi compa Miguel Ángel que no siente el frío, tal vez más al rato. Pero ni aún así, compa Ranulfo, porque al rato va a haber audición, luego el caripeo, las finales del básquetbol y no sé qué otro evento, por si quieres la información. Ahí baile. Viene tierra mojada. Ay, 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 tierra mojada y también afortunados me parece, ¿no? Afortunados de allá de Quetzaltepec, San Miguel, Miguel Ángel, bueno, Miguel y Ángel, riman. Así que ahí están los oficiales, señoras y señores, de nueva cuenta, nos vamos, partidazo. La Universidad de Benito Juárez contra el equipo de dibujos. A ver si lo alcanzamos a ver, si está el número 10 de dibujo. Es el canastero del equipo que vuela casi ese muchacho. Y seguramente ni se digan a los muchachos de la Uni. Adelante, compa Rodolfo. Gracias, amigo Vladimir, directamente de San Pedro Ocotepec, Víquez. Pero ya desde Tlaui, ¿no? Ya presta servicio y todo esto, Vladimir. Ese es un buen elemento. Bueno, ahí vamos. Vamos a observar el partido. Dibujos contra la Universidad de Oaxaca. Viene ahí el número 1, uniforme en color negro. Prepara el primer tiro, no hay nada. Inmediatamente dibujos con la pelota. Ahí buscando. Botando el número 10, es el canastero. Ahí está, sí está el canastero. Dice Vladimir, ahí está el 10, ahí está. Perfecto, entonces el equipo está completo. Muy bien. Avanzamos, número 13, el número 99. 99 buscando por dónde. Encuentra, ahí el 99. Buena altura se estaba metiendo. Antes ahí ya marcan los oficiales. Y dicen que la pelota sigue correspondiendo al equipo de la universidad, al equipo de la UAFCO. Ahí están, sómplenla para que se vaya la neblina. ¿Y para el tiro? Lanzamiento, 2 puntos. 2 puntos a favor de la causa de la Universidad de Oaxaca. Avanza dibujos. Ahí buscando, observando, buen dominio de pelota. ¿Para quién? Ahí por el centro, la media vuelta, no se lo permite. Nuevamente abre por un costado. El número 10, Rigo, se levanta, no. Prefiere por un costado. Bonito tablerazo. Bonita canasta, el número 15. Viene la Universidad de Oaxaca, el número 9. Por un costado, se iba a animar, no, se repitió. Y dio algo que no era nada. Ahí está la cámara, sí, cierto. Ahí estamos por Ayuk TV a través de Facebook Live y a través de YouTube. Se puede ver en cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya internet. Lanzamiento del número 9, limpia la canasta. Miguel Ángel es canastero. Ahí está, 2-5, justo cuando lo necesitaban. Viene el equipo de la Universidad del número 9. ¿A quién? Ahí se hacen un poquito de tiro.
de enredo, pero finalmente el número 1 logra limpiar, logra tirar, no hay nada. Falta que le cometen al jugador de la universidad, al número 11 me parece, la falta del número 10. Y van a ser 2 posibles para el número 11. Este va midiendo por donde, observa, prepara, respira, no hay nada. Vendrá el segundo intento para la Universidad de Oaxaca. Es el número 11. 11, prepara, segunda metralla, no hay nada. Tiro quemado, tiro vencido. Es el número 11, ahí se iba metiendo cuando se colgó el número 7 y le cometió la falta nuevamente al número 11. Número 11 ahí, preparándose, observando, vienen 2 posibles. El 11, se despejó Vladi, se despejó, eso. Eres un brujo, Vladi. Nada más respiró, respiró y respiró y se fue la neblina. Segundo intento, adentro. Ahora que salga el sol, Vladi, ahora que salga el sol. Aprovechando que estás con nosotros. Avanza entonces el equipo. Es el equipo de dibujos de Tlahuitoltepec, el 8. El 8 con la pelota, buscando, se levanta, lanzamiento, no hay nada. La pelota en disputa, esa pelota se va. Esa pelota se va y sigue siendo para dibujos. Número 15. Igual canastero, Miguel Ángel por donde observa el panorama. Y es para el tiro. Al número 8. El 8 se levanta, bonito tiro. Poquito incómodo, recupera rápidamente la universidad, va al número 9, 9, va a colar, adentro. Ya viene la audición musical porque veo sillas. En un momento, mientras tanto, del otro lado de la cancha, 0-2, todavía hay sillas, pero de ruedas, apenas se están entregando. Avanzamos, ahí está dibujos, Miguel Ángel. Ahí está el tiro. Casi pierde la pelota. El reloj de disparo ya está presionando. El 7 tiene que tirar. Alguien que tire. Se les fue el tiro. La posesión de pelota. Ahora la va a tener el equipo de la Universidad, pero antes hay un tiempo fuera. 5-5. Nada para nadie. Anunciaremos entonces el siguiente partido. Para que usted no pierda detalles, el siguiente partido será Dinos contra Pulqueros. Dinos contra Pulqueros. Después, Tamazulapan contra Cáscara. Tamazulapan contra San Juan Cuquila-Mijes en 2 partidos. Son los que se han programado hasta ahorita. Siéntate. Este se está desarrollando. ¿Qué crees, Vladis? Está saliendo el sol. Así es, compa Ranulfo, como que la neblina le está dando un poco de miedo, seguramente por las bandas que van a estar más al rato en la cancha municipal, y dijo, mejor nos escapamos. Así que vienen las bandas, compañero Ranulfo, y esto va a estar buenísimo, aparte de este bonito deporte que es el básquetbol. Claro que sí, Vladi, muchas gracias. Está allí en la pintura el número 99. Hace su primer intento, no hay nada. Viene el segundo intento. Lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene dibujos. Falta de puntería de la universidad. Se les está yendo. Avanza entonces el equipo de Rigo. Rigo, el número 10, buscando, observando a Miguel Ángel. Número 9. Miguel Ángel con la pelota para el número 7, el 7, el 9. Y es para el tiro. Tiene que tirar nuevamente Rigo. El reloj de disparo presiona al 9, a como puede. Pero ya se perdió la pelota y lo tiene la universidad del número 1. Antes hay una violación que comete el jugador y ya con eso se pierde el avance. Ahora viene el ataque del equipo de dibujos. Rigo, viene el ataque. El chino, ¿quién es el chino? Ahí viene Rigo, buscando a Miguel Ángel, ahí observando a quién se lo da, ahí cortito a su compañero por un costado. Nuevamente el número 7, el 7, la media vuelta no se lo permite. La universidad revienta la pelota, el número 1 va a colar adentro. 7-5, 1 minuto 16 segundos y la neblina se ha ido. Avanzamos, señoras y señores, viene Rigo número 10, ahí por un costado,
En el centro el ataque se ve mejor. Este lo hace Miguel Ángel. Nuevamente al número 7. Por abajo, por arriba. Le quitan la pelota. Hay una falta que observa el oficial. Y ya inmediatamente viene Rigo, el número 10. El 7 se levanta solito y su alma y bonita canasta. 7-7 el marcador. 40 segundos se termina la primera parte. El número 9, una dejadita. Ahí nuevamente para el 11 se da la media vuelta. Falta. Hay una falta que va a tener la oportunidad del número 11 de la Universidad de Oaxaca. Ahí está el 11. Prepara, observa, respira. No hay nada. Viene el segundo intento para este 11 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Segundo intento adentro. 8-7 a 11 segundos. Así tenemos nuestro marcador y lo confirma. Y lo confirman en este caso los oficiales. Los que no se equivocan son los oficiales. A nosotros luego se nos va. Pero bueno, oficiales tienen el control absoluto de tiempo, marcador, todo. Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Evento pasado lo tuvieron allá en San Juan Metaltepec. Ahora ya están aquí en Tlahuitoltepec y van avanzando. Tienen listas las jornadas de este fin de año. Mucho trabajo, qué bueno. Avanzamos rápidamente. La pelota se pierde y lo tiene el equipo de la de la Universidad de Oaxaca y no pudo concretar, pero sigue con pelota en posesión. Número 1, se descontroló Dibujos se descontroló porque no sabían para dónde iba la pelota. Se termina, señoras, señores. Marcador parcial 10-7. Hasta ahorita, partido cerrado. Al final, Dibujos. Esa última canasta fue un error de desconcentración. ¿O cómo viste, mi amigo Vladimir? No, así se vio, compañero Ranulfo. Ni modos, pero viene la segunda parte. Hay tiempo todavía. Nadie ha dicho hasta aquí. Así que, señoras y señores, avanzamos. Ya nos mandaron los mensajes. Saludos cordiales a toda la gente de Santa Cruz, Ocotal, Agencia de San Pedro, Ocotepec. Están viendo el partido en vivo. Así que nos manda el mensaje y mandamos saludos cordiales para todos ellos allá en Santa Cruz, Ocotal, municipio de San Pedro, Ocotepec. Y por el otro lado está el equipo de Toros que están viendo los partidos a través del Facebook allá en San Pedro, Ocotepec. El equipo Toros, allá el capitán Edmar, saludos cordiales para ellos. Saludos cordiales a todos los niños de la escuela primaria de Santa Cruz, Ocotal. Así que, señoras, señores, vámonos, avanzamos. Ya mandamos los saludos. Así que usted nos puede mandar los saludos, ya que contamos Ya está el tiro. con el Ayun TV. La Uni 99, el 1, falla. ¿Quién lo tiene? Casi el 9 quería agarrar el poste, pero no pudo levantarlo. Así que, señoras, señores, nos vamos. Dibujos con el esférico del número 10. Bonita jugada del número 10. A ver qué va a hacer. Entrega el número 15 y frena. De nueva cuenta el número 10. Tira, falla. Y lo tiene la Uni. La Universidad de Benito Juárez. Estando presente en el pueblo de Tlahui. Esto se pone mejor 10-7. Segundo tiempo. 99. Pasó, tiró, vaya, la tiene Dibujo. Miguel Ángel. Allá el número 5, el número 5. Vaya. Y a ver quién lo tiene. Lo tiene el 1. El chino se da la vuelta. Y dice, lo voy a llevar yo. Me lo llevo. Pero de horario contrario. Ya está el número 1. La Uni se da la vuelta. Entrega el 99. El más bajito del equipo. El 11 lo dejaron pasar solito y su alma. Consiguiendo la canasta. Por lo tanto, balón para el equipo de Dibujos.
El 10 ya agarran allá de 2 contra 1, 1 contra 2. Pero hubo 2 que marcaron los árbitros y de acuerdo a la alternancia se va para la Universidad de Benito Juárez. Ahí está la canasta. 14-7. Mitad del número 14. 7. Tiempo fuera. Tiempo concedido. Así que señoras y señores, más tarde viene la audición y estén al pendiente para que estén presenciando y a la vez escuchando la música. Bandas filarmónicas que van a estar en esta cancha y de ahí los partidos se van a llevar a cabo en la cancha 2 de la escuela primaria Sham. Se ponen a platicar estos equipos, estos jugadores de dibujos y de la Universidad de Benito Juárez, Oaxaca. Ahí vemos el saque y el tiro de 3, una canasta. $17. A la cancha, dinos y pulqueros, dinos y pulqueros. A la cancha. Los aplausos entonces, querido público. 17-7. Un knockout técnico por diferencia de 10 puntos. Así que la victoria se lo llevó el equipo de la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca. Compañero Ranulfo, estaba buenísimo el partido. ¿Quién sabe qué le pasó a los integrantes del equipo de dibujo? Por ahí estaba muy bien, pero lamentablemente así sucede a veces quizás por la confianza. Dicen que la confianza mata al hombre, pero ¿qué nos comenta, compa Ranulfo? Adelante tus comentarios antes de ver el siguiente partido. Claro que sí, Vladi. Iba bien el equipo, iba bien, de repente cuando escucho que ya termina y todos nos agarró de sorpresa. Fast. Lo están viendo ahí en Los Ángeles, California. Saludos a Roberto Carlos desde Los Ángeles, California. Dinos reportando entradas, dinos. Preguntan si Felinos de Totontepec vino. No vino, ¿verdad? No vino Felinos de... Los Dinos, sí, cierto, hace rato ganaron. Pulqueros no están. No veo Pulqueros. Me parece que este se va por default. Ahí no están. Se termina, señores, señores, rápido, esto es con prisa. A la cancha Tamazulapan contra Cáscara. Siguiente partido, es el último que tenemos programado hasta que nos actualicen la lista. Hasta ahorita tenemos en nuestra lista el equipo de Cáscara de San Juan Juquila contra el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan, ¿sí están? ¿Sí están o no están? Ahí van las sillas de ruedas, ya vieron. Por cierto, ahí están. Hijo, está medio difícil aquí en Tlahui, ¿no? ¿Cómo subimos, cómo bajamos? Sí, vivimos en lo alto, en la serranía, en las montañas. Pero bueno, sirve, de que sirve, sirve. Se ve bien, 4x4, está bien. Este es un programa federal del viejito, que ya se va, ya se va el viejito. ¿31 de qué? No, se va antes, porque ya está viejito. Sí, se va antes, un mes antes me parece.
Después de este partido, que creo que tampoco se va a realizar, vendría Zancudos contra Licántropos. Zancudos contra Licántropos, a ver quién chupa a quién, porque los zancudos chupan sangre y los licántropos también. Bueno, ahí está. Ha ganado Cáscara. Cáscara ha ganado por el simple hecho de presentarse. A la cancha Zancudos. ¿Sí están los zancudos? Sí, porque ahí veo a Hipólito. Están los licántropos. Estos ya se fueron. ¿Dónde está Lalo? Ahí está Lalo. Muy bien, sí están. Después Villa Alta contra Cannabis. Cannabis, que es el equipo de Oscar. Luego Chapulines contra la Huapco. Pocos equipos, así que mejor ni retirarse. No se retiren jugadores. Simplemente manden por la torta o manden por la fruta. Ustedes que son deportistas, pura fruta, cereal, plata, mamey, papaya. Es lo que desayuna un deportista de alto rendimiento. Bueno, me lo imagino, porque quien ha estado allí, nadie. Luego Titlao es puro mezcal, dicen aquí, ese es el de alto rendimiento. Qué bueno. Bueno, señoras, señores, qué bueno que ya nos acompañan un poquito más de público. Esto hay que darle también vida. Si hay básquetbol y no hay público, se vería raro. Así que el público tiene su papel fundamental. Zancudos, licántropos, reportando entradas. Ahí están los zancudos contra los licántropos. Es el siguiente partido. Después, no me acuerdo, algo de Cannabis contra... Sí, ¿verdad? Contra Villalta. Villalta, ¿no? Luego la Huapco contra... Traigo memoria en teflón. No se me pega ni el nombre. Lo bueno es que todavía recuerdo el nombre de Vladimir. Bueno, Vladi, adelante. ¿Quieres comentar algo? Bueno, gracias compañero Ranulfo. Así que antes de que llegue la noche, licántropos no se nos vayan a convertir en hombres. Bueno, es lo que dice, ¿no? Licántropos, así que ya lo decía el compañero. Zancudos son insectos, pero son peligrosos también, así que hay que tener cuidado. Hablando de los insectos, estos son jugadores que llevan por nombre zancudos y por el otro lado licántropos, que dicen que en la noche, bueno, quizás son leyendas, compa Ranulfo, de licántropos que se convierten en lobos y chupan sangre. Son peligrosos, son vivíparos o mamíferos. Adelante, compa. ¡Hala! Vladimir, si la quiere, está subiendo, está subiendo. Que de noche sale el lobo, chupa sangre. Está bien, amigo Vladimir. Eso dice la leyenda, ¿no? El hombre lobo. Pero para eso necesitamos la luna. Y aquí, como no hay luna, no se ve. Ya valimos. Bueno, está bien. Ahí estamos, amigo Vladimir. 8 minutos estamos esperando para entrar en acción. Ya están los zancudos, pero por la danza de los zancudos de don Cirilo Díaz. Ahí están haciéndole honor. Ahí está nuevamente el equipo de licántropos, el equipo de Lalo, el equipo de Chano, de Rambo, de Johnny, me parece. Rambo es su... perfecto. Rambo es su nombre. Ahí estamos. Yo pensé que se refería a Rambo 5 o 6 de la película. Claro, también hubo Rocky. ¿Y quién se llama Rocky? Y la película se llamó Rocky 1, 2, 3. Todos éramos boxeadores. Sí, solamente quedó nuestro amigo Marco Antonio, organizador del box ranchero en Tlahui. Antier boxeó. Se noqueó a nuestro amigo Orestes. Es bravo. Tan bravo como Carlos. Igualito. Ya tenemos compañía del amigo Carlos. Siéntate, Carlos.
Entras en acción inmediatamente, tú nos dices cómo vienes, le damos. De una vez, sale, o respiras un rato. Respira un rato, dice Carlos. Ahí está, Carlitos. Ya está nuestro amigo Carlos González. Ahí ahorita. Pues bueno, vamos estrenando de una vez porque dice, yo vengo a hablar. Ahí el estilo inconfundible de nuestro amigo Carlos González también nos acompañó ayer y hoy está presente. La invitación que hizo la autoridad y dijo, voluntarios, vénganse. Los que guste, aquí tenemos a Carlos. Carlos, todo tuyo. Está jugando licántropos, zancudos. Los conoces, los ubicas. Ahí estamos. Cuidado, cuidado, muchachos. Chequen el tablero. Excelado. Zancudos. Gracias, Ranulfo. De veras, identificamos bastante a estos muchachones. Quienes también dieron tanto apogeo, de veras, los zancudos ahí de Santa Cruz. Ahí el árbitro oficial dice que hay flagrante, por lo tanto hay doble falta y es balón para el equipo licántropos. Ahí están los zancudos, estos jovenazos, en serio, ya una trayectoria que empiezan a agarrar poco a poco también. Tenemos ahí conocimiento de esta manera, lo hacen licántropos, estos muchachos que portan un bonito uniforme de color ahí sublimado, blanco y negro. Estos muchachos que también ya vienen subiendo poco a poco y hoy en día aquí están, zancudos, no se entiende ahí con su hermano Lionel, Rigo es el que comanda el equipo de zancudos y el equipo de licántropos. Ahí está también, quiere hacer lo suyo, ahí lo está buscando, ahí lo está pisteando y de esta forma anota una canasta el equipo de licántropos, estos muchachos que portan esta playera sublimada de color blanco. Vaya partido, vaya emoción. Anoche lo vivíamos también con los veteranos, de veras. No se quiere, ni siquiera no podemos predecir nada. ¿Quién será que estará en la gran final? Está ganando el equipo de Zancudos, me parece. Unos puntos nada más, no es mucho, sino que porque el equipo de licántropos, de estos chicos que también traen lo suyo. Aquí lo tienes, papá, dice. Ahí está anotando otra carta más el equipo de licántropos. Está empezando a aventajar el score. Ustedes nada más visualicen ahí el reloj. Ya todo está controlado, de veras. No, hombre, tantos años nunca tuve esa oportunidad para estar con este reloj. No, hombre, en serio. Gracias a Dios que todavía seguimos acá. Aquí estamos y aquí seguimos presentes, como siempre decimos. Mi amigo Radulfo, ¿tú qué me dices de esto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el pronóstico? Y todo lo que ya como que se va actualizando ya cada vez más. El Huitoltepec es el único municipio que yo veo que es el más actualizado. Adelante, Radulfo. Ahí está Carlitos, claro que sí, el reloj electrónico es una ventaja
para el árbitro y para los narradores y para los deportistas sobre todo. Ahí estamos a punto de terminar, aguas con el knockout técnico. A 3 puntos, a ver qué dice Zancudos. Tiene que meterla inmediatamente, si no, esto se les puede complicar. Está el abordaje el equipo de Licántropos. Viene Johnny. Johnny con la pelota, canastero, certero. Johnny con su número 1 para Rambo. Ahí buscando, este es Chano. Ahí está Johnny, va a tirar. No, prefiere la asistencia y ya pierde la pelota. Rápidamente el equipo de Zancudos de Santa Cruz, número 10. Antes hay una violación y la pelota le corresponde al equipo de Licántropos. Licántropos, viene Lalo. Lalo al abordaje, tranquilizando. Van arriba en el marcador, 7-0. Lalo encarando. Johnny, no hay nada. Una de 3 puntos y nos manda al descanso. Ahí estamos a punto de entrar la canasta, pero no lo hace. Hay un 2. Hay un 2 y por alternancia se queda para el equipo de Licántropos. Licántropos, Johnny, sal. Ahí la media vuelta, no, al número 12, lanzamiento, no hay nada, se eleva este jugador, avanza el 5, ahí, le cometen la falta y con eso dicen los oficiales que la falta fue del número 5 y es saque lateral. Ahí está el equipo de Zancudos que van sintiendo la cercanía del knockout. Esperemos que no, por el bien del deporte. Pierde la pelota, lo tiene rápidamente el equipo de Licántropos. Licántropos ya están transformados porque traen velocidad y puntería. Viene Johnny de 3, no hay nada. La pelota se escurre y va a seguir siendo para el equipo. La pelota se fue. Y es para el equipo de Zancudos. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera antes. Terminando entonces Cannabis contra Villa Alta. Si no me equivoco, ahí está Villa Alta acelerando calentamiento. Hace rato ganaron. Ahí el equipo, le ganaron el equipo de San Juan Juquila, Míquez, Zacáscara. Campeones contra campeones. Así es el básquetbol. Pero todavía falta la historia de la tarde, la historia de la noche, cuando estemos en la gran final. ¿A que no están completos? ¿Quiénes? A Juquila. Yo pensé que los árbitros no. Ahí está, Juquila. Bueno, el nombre pesa. Llevas nombre de Cáscara. Bueno, ya, compromete. El nombre es lo que pesa. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces Alonso con la pelota, buscando. Es el equipo de Zancudos. No hay nada. Por una canasta que metan, esto se vuelve más emocionante. Y lo sabe el equipo de Zancudos. El número 10 levanta el tiro. Entró y salió la pelota. Rápidamente al contraataque viene el equipo de Licántropos. Licántropos, ahí buscando, ¿por dónde? De 3, no, simplemente él se la pasa divirtiéndose. Él mismo dice, ¿qué hice? Ni yo sé, como que quise dar pase. Bueno, está la emoción, también el buen humor. Ahí está, él mismo, el número 23, adentro. Ese me hace que aquí nos vamos a ir al knockout. Ahí está, no, 9-1, 8, ahí, bueno, se está moviendo, ahí está, 9-0. A ver si aquí no se termina el partido, esperemos que no. Prepara, metralla, punta, no se terminó. Qué bueno, todavía hay segunda parte seguramente. Avanza el equipo de Zancudos. Los nervios están a flor de piel porque hay presión por ambos lados. Avanza el equipo, último avance de Licántropos. Viene ahí para quién, Chano, no lo hemos visto. Chano se está metiendo. A bárbaro. Ahí está entonces. Hay una falta que observan y vienen 2 posibles. Hubo una falta, 2 posibles. Está Chano, prepara, metralla, punta. Se acabó, señoras y señores. Fue un knockout técnico. Hasta ahí se termina este bonito partido. Venga los aplausos, querido público. Ahí están. Es doble compromiso.
10. Como decíamos anoche, sinceramente no queremos ni siquiera no faltarle respeto a nadie. Simple y sencillamente son los mejores, son los máximos que están dando el espectáculo en esta cancha deportiva. Tanto el equipo de esos chamacos, ¿qué decías, Vladi? Nada, compañero Carlos, qué bueno que ya estás con nosotros. Adelante, Vladi. Comenta. Ahí tenemos que comentar algo respecto al equipo que acaba de triunfar. Es el equipo de Japa, es un muchacho bastante fuerte, bastante enorme. Uno de los que lo querían llevar directamente para el otro lado. Ya no sé qué número porta, pero es el Chano, es el que querían llevar. Ahí ya lo identificamos. Salta, pero juega como debe de ser, le juega al básquetbol. Adelante, Vladi. Qué bueno, y es lo que se quiere, compa Carlos. Ya lo decía el compañero Ranulfo hace rato, que hay visores también acá, así como en el fútbol, de igual forma en el básquetbol, y seguramente, así que saludo para ti, Chano. Bueno, échale más ganas y avanzamos, y no nada más tú, sino que a todos los jóvenes que les gusta el deporte, a todos los jóvenes, señores, niños, señoras, señoritas, para todos ustedes, porque este deporte es muy bonito, y también para no caernos en los vicios que nos perjudican un poco. Así se tiene que ser y aprovechar la oportunidad si saben dominar, si saben jugar. Así que licántropos, saludos para ellos, solo que hay que tener un poquito de cuidado allá, ¿verdad, compa Ranulfo? Por el nombre, licántropos. De noche se vuelven lobos esos hombres, pero de acuerdo a la historia, no ellos, ¿no? Si gusta, coméntanos algo, compa. Ahorita llevamos la crónica de este partido. Claro que sí, Vladi. Está espantado el Vladi. ¿Qué tal si el lobo le sale en la esquina? Por eso hay un juego, Vladi, que dice: lobo, lobito, ¿estás allí? Eso jugamos. Y todo el mundo decía: no, me estoy bañando. Ese era el licántropo, ese era el licántropo. Pero bueno, ahora sí, vámonos, Vladi, vámonos. Gracias, compañero Ranulfo, para que no se espanten nuestros niños de aquí del pueblo. Así que vámonos, señoras, señores, partidazo entre Cannabis y Villalta. Vámonos, señoras, señores. Hasta el nombre del equipo se nos estaba escapando. Ahí está el chino, famoso el chino número 2. Y ahí está el salto, lo tiene Villalta. Se da la vuelta al número 1, Villa Alta. Una villa que es muy alta. Así que tenemos el número 1, hace la seña, entrega el 19. El 19 pasó, pero me parece que hubo falta. Es lo que indica el árbitro. Así que, señoras, señores, jóvenes, buenísimo está el partido. Cannabis, son muchachos que van ascendiendo, van escalando. Así que esto se va a poner sabrosito. Del tú por tú se van a agarrar. Ya saben. Ahí está, lo aprovecha el número 19 de Vía Alta. El chino hace la seña ya con pura cabecita. Entrega el esférico a su compañero. El 1, pase picado. De nueva cuenta, solito. Ahí está la canasta.
y los aplausos del público, porque conforme va avanzando los minutos, conforme va avanzando el cronómetro, esto se pone mejor. Ahí vemos Villalta, tira y contrarremate del 19, y por la estatura se lo llevó al tiro y consiguió la canasta, y hay un adicional. Vemos el 19 y consigue un punto más a favor de su equipo. Vemos allá el número 2, Cannabis. Buena, entrega a su compañero, un tiro de media, lo falla, y balón para el equipo de Cannabis. El 7 se da la pinta, se da la vuelta, mejor dicho. Falla y lo calma la jugada. El número 1 buscando a su compañero y a ver a quién se le va a entregar el esférico. No, el Dico lo va a tirar buscando un 3, no hay nada. Y es para el tiro. Y el 19, el 8 y un pase ahí. Se va la lona, este amigo se enreda entre dos pies, de pie a pie. Bueno, ustedes disfrútenlo en la cancha, ahí está la jugada. Cannabis, ahí está. Se pone parejito el partido, sabrosito está, como el ponche calientito. El 1, ya viene el ponche, ya nos trajeron con toda y bandeja. Ahí está, la jugada de Villalta, lo tiene Cannabis. ¡Ay! ¿Qué quiso hacer el muchacho? Si estaba un gigantón enfrente de él. Esto se pone buenísimo mientras vemos el arribo de la banda filarmónica. Ahorita que nos digan qué banda es, porque aquí contamos a la municipal, qué bueno la banda municipal, la avanzada seguramente. Así que señoras, señores, esto se pone buenísimo. Cannabis 7-4 contra Villalta. Son muchachos que van ascendiendo, van escalando, saben jugar y no le tienen miedo al esférico. Lo agarran como si fuera la libreta cuando van a la universidad o en el bachillerato. Picat, saludo allá a los compas. Ahí tenemos Villalta, un punto a favor de su equipo. Vemos el siguiente tiro. Ahí está. Vaya, lo tiene el número 7 de Cannabis. Ahora el número 5 me parece, sí, el 13, el 5, el 7, el 2, buscando un triple. ¡Ay! Por poquito. Parece que el tiempo fuera. Hay tiempo fuera, así que se van a la plática, se van a la charla. Así es, señoras y señores. Ya llegó el café, por eso Vladi no puede ni hablar. Ya está, ahora sí Vladi. Gracias, compañero Rodolfo. Ya nos trajeron cafecito. Gracias a la Regiduría de Deporte y a la Regiduría de Educación, que hace todo lo posible también para llevar a cabo este evento. El balón para el equipo de Villalta, el número 1. Ya está con nosotros la banda municipal, la banda del pueblo de Tlahui. El número 1 no pasa, frena, el 8, robo de esférico, Cannabis. ¡Ay! Ya había pasado casi, pero no. ¿Quién lo tiene? Cannabis.
Estos muchachos juegan bien bonito y también bien alta. Así que tenemos dos equipazos en la cancha. Cuando vemos allá y hay una falta, por lo tanto, balón para Cannabis. Así es, señoras y señores. Y el saque lo tiene el equipo de Cannabis. Adelante, compañero Rodolfo. Escuchamos. Claro que sí, Vladi, avanzamos rápidamente. Es ya la final de la primera mitad, me parece, 1 minuto 30 segundos. Ahí va y no se deja Cannabis. Cannabis andan pero bien despiertos, viene Villa Alta, equipo que ganó la Copa Benito Juárez. Bueno, el municipio. Así que ahí están dos posibles para el número 19. Se va a la pintura el número 19, prepara, observa, apunta. Simplemente ahí se queda en el anillo, 8-4 el marcador. Terminando la primera mitad, Villa Alta. La zona es Zapoteca. La zona Zapoteca es el Padiush, ¿verdad? Padiush para todos. Bueno, dije buenos días, pero no me entendiste, Vladi. Vladi habla chontal mazateco. ¿Cómo se dice buenos días, Vladi? Undé. Windé. Ese Vladi está diciendo mazateco. Bueno, ahorita nos dices, Vladi, ¿cómo se dice? Tú sigue tomando café, 28 segundos, 9-4. Va ganando el equipo de Villa Alta hasta ahorita. Salió respondón Cannabis. Ahí está el equipo de Cannabis. Oscar y su regreso. Eso nos da gusto por el bien del espectáculo. Estuvo lesionado don Oscar. Avanza Oscar con la pelota. Jugador habilidoso, el número 1, ahí con el número, se levanta el número 5, lástima que se le fue. Esas oportunidades difícil. Ahí la emoción de meter la canasta fue contraproducente porque finalmente, ahí nada más la taundigio, ¿verdad? Eso lo entendiste, Vladi. Bueno, ese Vladi sabe hablar mije también, mazateco. Dijiste mazateco, así que mazateco si sabes, ya lo que dijiste, lo dijiste. Avanzamos entonces, saludos cordiales a toda la gente que nos está siguiendo también a través de Ayuk TV, a través del Facebook y a través del YouTube. Ahí estamos en las redes sociales. Y obviamente la gente, el público presente, todo el respeto, va a comenzar la segunda parte. En un momento viene Oscar con la pelota. Oscar, ese es el número 2 para este altote gigantón, uno de los Hernández, de la dinastía de los Hernández. El 7 se levanta, aguanta la falta en todo lo alto, así que va a tener sus posibilidades. Tiene 2, número 7 certero cuando está inspirado, prepara metralla, apunta, poquito más de inspiración divina y seductora. Viene el segundo intento para el número 7, prepara metralla, apunta, no entra. La pelota bajo la tabla, ya lo tiene Villa Alta. El rebote inmediatamente controlado por Villa Alta. Viene, avanza, le meten hielo. Quien tiene velocidad lo tiene Cannabis, así que hay que contrarrestarlo con puro hielo. De 3, no hay nada, la pelota ya lo toma Cannabis. Ahora le van a meter velocidad, que es su estilo. Ahí va Oscar corriendo a 1000 por hora, manotazo que mete el número 1. Y la pelota se escurre, pero sigue perteneciendo al equipo de Cannabis de Tlahui. Viene el número 7, bonito uniforme, es el tradicional. Oscar buscando, ¿quién encuentra? Y es para el tiro. Tiene que tirar, nadie cruzó. Nadie por ahí se atravesó porque si no esa pelota no tuvo receptor y se fue. Ahí que nadie cortó esa jugada, por lo tanto la pelota se escurre y ya le corresponde al equipo de Villa Alta, que van con lentitud, les conviene, van ganando. Viene entonces el número 1, más canastas, ahí van inspirados. Hasta el propio Oscar ha fallado y ese casi no falla, pero esta vez han fallado. 9-4 el marcador, todavía está cerca. Todavía se puede armar un buen partido.
Knockout técnico no hay a la vista, no hay a la vista, eso es bueno para el espectáculo. 10 puntos de diferencia, los árbitros marcan knockout técnico y ahí se termina. Por acuerdos de la junta previa, así se está jugando este torneo. Viene entonces al abordaje, lo va a tener el equipo de Villa Alta, lo va a tener el número 15 con la pelota, para el número 1, ya está en juego. Este está jugando lentamente, atravesando, caminando va. El número 1, ahí habilita a su compañero por un costado. Este es gambetero, este se va a meter al número 6. El 6 por un costado, no hay nada. Pierde la pelota y ahora tiene el equipo de Tlaui. Cannabis de Tlaui. Avanza Oscar. Ahí buscando. Este es incansable. Se va Carlos, no entró la pelota. Casi te golpeó, Carlos, perdóname. El manotazo que todo mundo, la impotencia que no entra. Viene entonces el equipo de Villa Alta con la pelota número 6. El 6 para el 19, busca, encara, se mete. Pierde la pelota. Alta. Uf, y recontra, está bonito el partido. Está bonito. Viene entonces, muy reñido. Viene Oscar con la pelota. Ahí para quién, para el número 8, buscando por dónde. Ahí por un costado del 1, se prepara, apunta, fuego, no hay nada. Entra la canasta. Ahora sí que se le está negando la canasta al equipo del Cannabis. Dice Oscar, cuiden la zona, se puede entrar ahí del centro. No están soltando por ahí, aguantando nada más el número 7. Cometiendo la falta, si es que no nos equivocamos. Ahí está el dato. Saque lateral a favor de quién. Hay un cambio. Todavía no hay bandera levantada. Todo sigue normal. Simplemente hay un cambio. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Ya están 4, 5. Ya contamos a todos. Hay 10 en la cancha. Viene Villa Alta al abordaje. Lanzamiento. No entra la canasta. Rápidamente lo tiene el jugador número 8. Ahí el 5. El 5 penetrando, entrando. No hay nada. Falta, no hay nada. Viene el avance ahora de Villa Alta. Le meten un poquito más de velocidad. Villa Alta avanza, busca, encuentra el número 15 a Nelson. Por ahí nuevamente el movedor, el que congela, el que frena, el que para. Va el 8 observando. Hay una marcación, el número 13 cometió la falta y sigue siendo lateral a favor del equipo de Villa Alta. Villa Alta, ahí buscando, observando por dónde encuentra el receptor. Ahí el número 8 para la pelota, la media vuelta. Se va a levantar, así lo hace, pero ahí está el jugador de Cannabis. El número 7 cometiendo la falta, su tercera falta. Se va a la pintura el número 8. Este es el equipo de Villa Alta. Prepara, observa, panorama. Adentro. 10-4. Tiene que reaccionar el equipo de Cannabis o se le viene la noche. No hay más. No hay más. Segundo intento. No hay nada, lo recupera rápidamente. Amigo Carlos, te dejo para la final. Gracias Ranudo por estos comentarios que acabas de realizar. Ahí estamos observando esos grandes equipos, esos grandes talentos que están disfrutando estos muchachos, de veras. El equipo de Cannabis y el equipo de Villa Alta, quien fuera campeón allá en la Copa Juárez. Claro, no estén cuidado por allá, no queremos accidente, por favor. Ahí de repente se cae ahí un jugadorazo, ahí un choque bastante fuerte que acaba de sufrir el equipo de Cannabis. Estos de Tlaui, estos muchachones que están en el apogeo de la categoría juvenil, hay que reconocer. Y por qué no también al equipo de Villa Alta, quien también estuvimos observando allá en la comunidad de Mixtlán Mijes, donde fueron aguerridos en contra del equipo de pulqueros. Así es, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado y... Acumulativos para Cannabis, próximos tirables. Y la emoción que siempre trae
el equipo de Cannabis también, los muchachos que dicen, vamos a agarrarlo a tú por tú, a ver quién es quién, ahí le quitan el esférico. Así se juega el básquet, dice el equipo de Cannabis, pero lástima, pierde el esférico, se va uno contra otro, ahí está, otra vez rompimiento largo, rompimiento para el equipo de Cannabis, ahí está Oscar ahí, un tiro bastante descompuesto ahí que acaba de realizar. Vaya emoción, vaya partido que se está cerrando con todo. Pero viene el equipo de Villalta, ya sabe, ya tiene el callo, ya tiene todo. Así, de esta manera, se culmina este partidazo. Los aplausos, desde luego, que se oigan, que se escuchen. Gracias, público presente, a pesar de que todos ustedes estuvieron en el baile de Superclass. Lástima que no estuve, porque si no, iba a ser fatal. No, en esta noche sí voy a estar ya con los afortunados. Yo soy el cantante allí. Viene Chapulines, ¿contra quiénes? Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos sintonicen, amigas y amigos, Chapulín se va a enfrentar al equipo que viene directamente de Oaxaca y de la UAPO, esta selección, estos muchachones que también han entrenado bastante, se dedican al deporte de básquetbol. Qué bueno, eso es lo bonito y eso es lo bueno. Nosotros disfrutamos de veras, nosotros también nos emociona que ustedes saquen al máximo la jugada que ustedes han traído. Yo creo que hoy en día ya una jugada fuerte, una jugada enorme que ya se están implementando, al igual que el equipo de Chapulines quienes integran estos jovenazos allá de Las Flores, unos que otros que vienen allí también del equipazo que viene directamente de la UAP. No sé si es el último partido, de ahí estaríamos. Nos vamos a la escuela primaria Sham después de este partido. Así que señoras y señores, están informados porque viene la audición musical. Vámonos entonces a la Feria Deportiva Chapulines y la Uni de Benito Juárez. Ahí está el chino, vaya, lo tiene el 14, decía el compañero Carlos, desde la mitad de cancha. Así que seguramente lo vamos a ver. El número 9, el famosísimo canastero del equipo de Chapulines. Hay falta. Así que balón para el equipo de Chapulines. Y vemos el número 11 en la línea de tiros. Y ahí está un punto. Y ahí están los aplausos de nuestra gente apoyando a su equipo, Vemos el siguiente tiro y lo falla. Ahora lo tiene la Universidad de Benito Juárez, buscando triple. Y a ver qué dicen los árbitros. Sí, es un triple. Así que balón para el equipo de Chapulines. El número 7 buscando a su compañero. ¿A quién? El 14, pero se le escapa el esférico. El 1 al 7. La Universidad de Benito Juárez falla. Lo tiene el número 11. El 11 juega, se va. Ah, me equivoqué también de la palabra. Me emocioné más que el jugador. Así que una disculpa ahí. Ahí vamos y vemos Chapulines con el esférico. El número 11. Y ahí está la canasta. Ahí está.
están los aplausos del público apoyando al equipo de Plaui. Por el otro lado, la ciudad de Oaxaca. Ahí está el número 9, el 1. Se da la vuelta alrededor de la línea de triple y no hay nada. Lo tiene Chapulines, el número 9, el movedor del esférico. El 9 frena, hace su seña allá con su sobrino, me parece. El 7 regresa, frena, entrega el 9, como pudo pasó. Pero perdió el esférico, lo tiene la Uni se va. Suena silbato, por lo tanto hay falta marcada y se registra. Así que señoras y señores, se pone mejor el partido. Cuando vemos el lanzamiento del número 7, consigue un punto a favor de su causa. Siguiente tiro y también aprovechó y hay tiempo fuera, señoras y señores. Allá los oficiales llevan el control para qué equipo es cargado el tiempo, así que avisamos después de este partido. Estaríamos avanzando con los partidos en la cancha número 2 a un ladito de la Iglesia Católica. Así que señoras y señores, de esa manera informamos, y aquí con los de la bandas filarmónicas van a estar presentes después de este partido. Y saludos cordiales a toda la gente que nos están viendo a través del Face y YouTube. Así que tenemos ahí el número 11, Chapulines, tira. Vaya, recupera el número 8 por poco. Consigue la canasta. La Universidad, el número 1, consigue la canasta a favor de su equipo. Vemos el pase y recuperó el balón del 99. Pero el árbitro dice que es falta que comete el equipo de Chapulines. Por lo tanto, balón para el equipo de la Universidad de Benito Juárez. Ahí tenemos el saque del equipo de Chapulines, el número 11, el 11, allá con el 7 no pudo, y balón que pierde el equipo de Chapulines. Por lo tanto, balón que va en manos del equipo de Benito Juárez. Ahí tenemos el número 1, el chino. Bota tranquilamente el esférico. Y ahora un pase con su compañero 9, 11. Hay, con todo dice el árbitro, hay falta también. Como que dijéramos, foul y cuenta. Y ahí está el número 11. No hay nada, lo tiene Chapulines. 7 al 9. Chapulines frena, se da la vuelta el número 9. Buscando al compañero, como pudo pasó. Pero no cayó contra el remate del número 7. Ahí está la canasta. Así que van sumando, van avanzando. Conforme va avanzando el cronómetro de igual forma. Ahí tenemos el número 11, 9. El 99 se da la vuelta. Consigue la canasta. Se vio muy fácil, pero por la estatura lo ayuda mucho. Así que señores, avanzamos. Chapulines con el esférico. Frena. 8. Chapulines. Entrega el 9. 9 al 14. Ahora sí. No llegó al anillo. Solo pegó. No llegó a la canasta. Tenemos el número 7. La Universidad. El número 7. 99. Pase con el 1. De ahí se acabó, señoras y señores. Otro knockout técnico. Que vengan los aplausos. 15-5. Ni modos. Nos vamos a la cancha de la Sham. Antes, compañero Ranulfo, tus comentarios. Avísale a nuestro público el porqué. Gracias. Gracias, Vladi. Nos vamos allá arriba. Que diga, al ladito, no arriba. Ay, la mente me traiciona. Vámonos
Vámonos atrás de la iglesia. Va a empezar femenil. Femenil empieza allí. Femenil. Según lo que nos comentan, se va a disputar el campeón invicto más al ratito entre el equipo de Villa Alta y el equipo de la UAFCO. Porque aquí ganó. Ese va a ser el pase. Ahí ya están dos partidos para ver quién llega a la final. O sea, va a ser entre Villa Alta y la UAFCO. Son porque acaba de ganar la UAFCO. Es lo que nos están comentando. Bueno. Para la categoría femenil se dé en la otra cancha, por favor. Ya se comenzará en unos 10-15 minutos. Gracias. Órale, está, órale. A mí está